Vamos a hablar hoy de un pasaje que para ustedes también es bastante conocido en este libro de Jeremías, como título de nuestra enseñanza esta mañana: el engañoso corazón del hombre. Jeremías 17, pero enseguida vamos a leer el pasaje. ¿Listo? Seguramente que todos en muchos momentos de la vida nos hemos encontrado en esas circunstancias muchas veces críticas, determinantes. La temperatura de la presión es alta y hemos tenido que tomar decisiones drásticas en nuestra vida. Pero desafortunadamente, no todas las decisiones que hemos tomado han sido las mejores. ¿Y por qué? Porque en muchos casos nos hemos dejado guiar más por el corazón que por la misma palabra y la voluntad de nuestro bendito Padre Celestial. Y esto es más común de lo que tal vez nosotros podamos creer, pero es que si yo soy creyente, yo intento hacer la voluntad de Dios. Pero si somos sensatos, muchas, por no decir que la gran mayoría de decisiones que tomamos, las tomamos por nuestra propia conveniencia. Y en el pueblo de Dios, a la hora de nosotros tomar decisiones, muchos nos dejamos llevar por nuestros propios pensamientos, por nuestras propias emociones, sin consultar y sin poner nuestra confianza en el único que verdaderamente deberíamos ponerla. Y lo que Jeremías nos enseña hoy es que el hombre realmente bendecido es aquel que pone su confianza en Dios y que se deja guiar por Él y no por su propio parecer, y como lo dice el título de esta predicación esta mañana, por su engañoso corazón. Así es que veamos entonces lo que nos dice el profeta en esta mañana. Jeremías capítulo 17, versículos del 5 al 14, dice la Escritura. Así dice el Señor: maldito el hombre que en el hombre confía y hace de la carne su fortaleza, y del Señor se aparta su corazón. Será como arbusto en lugar desolado, y no verá cuando venga el bien. Habitará en pedregales, en el desierto, una tierra salada y sin habitantes. Bendito es el hombre que confía en el Señor, cuya confianza es el Señor. Será como árbol plantado junto al agua, que extiende sus raíces junto a la corriente. No temerá cuando venga el calor, y sus hojas estarán verdes. En año de sequía no se angustiará, ni cesará de dar fruto. Más engañoso que todo es el corazón, y sin remedio, ¿quién lo comprenderá? Yo, el Señor, escudriño el corazón, pruebo los pensamientos para dar a cada uno según sus caminos, según el fruto de sus obras. Como perdiz que incuba lo que no ha puesto, es el que adquiere una fortuna, pero no con justicia. En la mitad de sus días lo abandonará y al final será un insensato. Trono de gloria, enaltecido desde el principio, es el lugar de nuestro santuario. Oh Señor, esperanza de Israel, todos los que te abandonan serán avergonzados. Los que se apartan de ti serán escritos en el polvo, porque abandonaron al Señor, fuente de aguas vivas. Sáname, oh Señor, y seré sanado. Sálvame y seré salvado, porque tú eres mi alabanza. Que el Señor bendiga su santa y poderosa palabra. Lo que vemos en los primeros 4 versículos de este capítulo 17 es básicamente más de lo mismo de lo que hemos hablado hasta el momento. El pecado de Judá ha sido extremadamente grave y esto ya ha quedado establecido. El Señor entonces, con el mismo espíritu del capítulo 13, dice que ya no hay esperanza para este pueblo. El pecado ha dejado una mancha permanente que no se puede quitar. Está escrito en algo mucho más duradero que el papel, incluso que en la misma roca. El pecado está escrito en el corazón del pueblo de Judá. Y el Señor ya ha sentenciado
Ahora, en lugar de vivir en la tierra prometida, que ellos por tantos años y siglos buscaron y alcanzaron, ahora estarán sirviendo en la tierra de otros, un lugar que ni tan siquiera ellos conocen. Una vez más, entonces, se trata de la ignorancia provocada por el pecado. Al no querer ellos conocer o reconocer a Dios a través de su palabra, ahora tendrán que vagar por una tierra que, como lo acabamos de decir, no es conocida. Y al igual que nosotros en este tiempo, toda esta ignorancia es cultivada por el deseo, ¿saben de qué? De conocer cualquier cosa nueva, menos al Señor. Poner algo en lugar de Dios como un objeto de adoración en sus corazones. Lo que ellos hacían eran estatuas de madera y de metal. Nosotros lo hacemos de forma tal vez más creativa el día de hoy. Pero ahí estamos, muchas veces incurriendo también en la misma idolatría. Pero aparte de la idolatría, ellos han incurrido en cantidad de violaciones de la ley de Dios, incluyendo, como lo dirá unos versículos más adelante, en la violación del día de reposo, algo que hacía diferente al pueblo de Dios, pero a ellos ya no les preocupa honrar a su Dios. Los versículos que tenemos entonces por delante el día de hoy nos muestran el punto al que han llegado el pueblo del Señor. Su corazón se ha endurecido tanto que ni siquiera se reconocen a ellos mismos. Por tanto, dice el Señor, la esperanza de ellos y la nuestra no puede estar puesta en nosotros mismos, sino en Dios, es el llamado del Señor hoy. El único que conoce lo engañoso, lo tramposo, como lo vamos a ver a lo largo de la enseñanza, lo peligroso que es nuestro corazón. Y lo peligroso que resulta cuando nos confiamos de Él. Jeremías ha recuperado ya un poco la lucidez a diferencia de los pasajes anteriores. Ya no se ve con autocompasión, sino como un hombre confiado y bendecido por el Señor. Vamos entonces a adentrarnos en nuestra porción de esta mañana. Vamos a ver nuestro primer encabezado que dice: la maldición de un corazón engañoso. A lo largo de todos los tiempos, incluyendo la época de Jeremías, la altivez y la soberbia han sido sentimientos o estados negativos que siempre hacen daño a las demás personas. Pero sobre todo, pueden traernos la propia autodestrucción. Veamos lo que dicen los versículos 5 y 6 nuevamente. Así dice el Señor: maldito el hombre que en el hombre confía y hace de la carne su fortaleza, y del Señor se aparta su corazón. Será como arbusto en lugar desolado, y no verá cuando venga el bien. Habitará en pedregales en el desierto, una tierra salada y sin habitantes. Durante el periodo profético, al igual que a lo largo de toda la historia, se creía mucho en las maldiciones, es decir, en esas palabras dichas con la intención de producir un resultado negativo y destructivo para otro. En el caso de Dios, una maldición puede ser una acción que castiga a una persona o incluso a un pueblo entero. Y como ya lo vimos, el pueblo de Dios ha incurrido en tantas faltas contra su Señor y Redentor que ahora tendrán que sufrir las consecuencias de sus acciones bajo la maldición, bajo la ira de Dios. Y entre los muchos pecados en los que ellos han incurrido, los judíos, por el hecho de ser el pueblo de Dios, se consideraban invencibles, intocables. Pero su confianza no está puesta en el Dios Todopoderoso, sino en ellos mismos. En sus propias fuerzas, en sus propias habilidades y destrezas, en sus riquezas, tal vez en sus ejércitos también entrenados durante tantos años, y en las relaciones que tenían con otras naciones que quizá los pudieran apoyar en caso de guerra. En eso habían puesto ellos su confianza. Pero su corazón
Es decir, su mente, su voluntad y su conciencia realmente están lejos del Señor. La ley de Dios ya no es el fundamento de sus vidas. Así que el Señor ha decretado que ellos no serán más que una plantita abandonada y sola en medio del desierto. Pequeña, llena de ramas, es la definición que da en el original. Llena de ramas y de follaje, pero que no resiste un viento fuerte ni una temperatura alta de ninguna manera. De hecho, serán considerados como una maleza que no se da sino en pedregales y en tierras áridas. Isaías 31:3 dice también: pues los egipcios son hombres y no Dios, y sus caballos son carne y no espíritu. El Señor pues extenderá su mano, y el que ayuda tropezará, y el que recibe ayuda caerá. Todos ellos a una perecerán. Y precisamente tanto como en ellos mismos como en los egipcios eran en los que el pueblo de Dios estaba confiados. El Señor entonces los maldice, porque en lugar de buscarle y de confiar en Él como su Salvador, ellos han puesto su confianza en ellos mismos y en otras personas. Y hermanos, esto es lo que muchas veces sucede cuando nosotros mismos nos autoaconsejamos o nos dejamos llevar por la autosuficiencia, que son tan peligrosos. Cuando dependemos de nuestro propio conocimiento, de nuestros propios criterios y no de la sabiduría de Dios. Ponemos nuestra confianza en cualquier cosa, menos en el Señor. Y cuando eso sucede, corremos el riesgo de que al final, igual que los judíos, como lo está decretando el Señor, nos quedamos solos, vacíos y llenos de frustraciones. ¿Y saben por qué? Sencillamente porque nadie quiere estar al lado de alguien arrogante, todosuficiente y terco, llevado de su parecer, que tal vez no hace sino alardear de sus propios conocimientos, de sus propias capacidades, de las cosas materiales que pueda tener. Pero sobre todo, quedará solo, vacío y frustrado, porque le dio la espalda al verdadero Señor todopoderoso y suficiente. Y seguramente algunos de nosotros fuimos ese tipo de personas y otros todavía lo serán. ¿Cuántas veces nos hemos creído superhombres, mejores que los demás? Porque tenemos quizá un conocimiento o cierta ventaja social o económica sobre otros y nos creemos mejores, menospreciando no solo a las personas, sino a Dios mismo, como si todo dependiera de nosotros mismos. Hace días hablaba con alguien que se encontraba en el peor momento de su frustración. Y me decía: he pasado 5 años y medio quemándome las pestañas estudiando una carrera, y ahora llevo 1 año y medio buscando trabajo para ejercer y no lo he encontrado. Estaba frustrado. Le dije: hijo, lo invito a que busque de Dios. Lo invito a que vamos a la congregación, que tal vez el Señor quiera tener misericordia y abrirle no solo las puertas del reino de Dios, sino abrirle puertas de bendición también. Pero no, ahí sigue, esperando. Ni ha recurrido a Dios, ni tampoco ha conseguido su anhelado sueño. ¿Por qué? Porque muchas veces ponen su esperanza donde no deberían ponerla. Se confían de sí mismos, en este caso, de este ejemplo, de su diploma, de su certificado, de sus conocimientos, mas se rehúsan a buscar del Señor. Hermanos, nosotros no somos como los cactus
que pueden existir y prosperar con una gotita de agua. Nosotros necesitamos el agua de la palabra de Dios y la bendita presencia del Señor para refrescarnos y que nos dé vida. Nosotros no somos cosas, somos personas. Por eso, mis amados, cuando alguien confía en sí mismo o confía en otras personas que no provienen de Dios, el resultado muy probablemente puede ser la frustración y la decepción. Y quisiera cerrar este encabezado dejándolos con esta pregunta: ¿en quién estamos poniendo nuestra confianza? ¿En quién está depositada nuestra esperanza, hermanos? Pero veamos el contraste de un corazón que sí busca de Dios realmente. Eso dice el segundo encabezado: la bendición de un corazón sensato. A diferencia del mal que puedan traer la altivez y la soberbia, un corazón que descansa y confía en el Señor siempre traerá buenos resultados a la vida de la persona. La paz, la esperanza y su vitalidad espiritual serán en gran manera según lo que promete el Señor en las Escrituras. Dicen los versículos 7 y 8. Bendito es el hombre que confía en el Señor, cuya confianza es el Señor. Será como árbol plantado junto al agua, que extiende sus raíces junto a la corriente. No temerá cuando venga el calor, y sus hojas estarán verdes. En año de sequía no se angustiará ni cesará de dar fruto. La contraparte entonces de estar bajo la maldición de Dios, obviamente, es estar bajo su bendición. Y en este caso, estar bajo la bendición es estar bajo el favor, la gracia y el poder divinos. Pero algo muy importante acá, y que tenemos que destacar, es que la bendición en este caso no es algo que alguien se gana, sino que Dios mismo es el que la está aquí en este caso decretando para aquellos que confían en Él. Y tal vez esto nos sirva para entender de que no somos nosotros los que decretamos bendiciones, no somos nosotros los que declaramos ni reclamamos, es Dios quien las da. Y mientras que nosotros somos infieles con Dios, Dios sí es fiel con su palabra. Y según la definición en hebreo, lo que esto quiere decir es que el creyente llegará a ser y a tener las cualidades que el Señor está determinando. Y lo que Dios está decretando acá en esta porción es realmente grande. En primer lugar, dice el profeta, será como un árbol. No como una plantita débil y frágil en medio del desierto y de sequedales. No, será como un árbol lleno de vida, grande, con una estructura fuerte, inamovible. ¿Qué diferencia? Amado, un cristiano que deposita toda su confianza en el Señor no es una persona que las pruebas lo derriban, por fuertes que éstas sean. Más bien es alguien que separadamente de las dificultades y pruebas que puedan llegar, mantiene la fe en su Señor y Salvador Jesucristo inquebrantable. Ese es el tipo de fe que el Señor quiere que nosotros desarrollemos. No aquella fe que el viento lo hace tambalear. En segundo lugar, será como un árbol plantado junto al agua. Al igual que los árboles frondosos y verdes, el creyente que confía en el Señor permanentemente estará saludable y fresco espiritualmente. Seguramente nosotros conocemos personas ansiosas,
que están permanentemente preocupadas, pensando en el mañana, en el futuro, no duermen tranquilas, cualquier situación las angustia, incluso el estrés es permanente en ellos porque no tienen un Dios en quien confiar. Pero los que confían en Dios, dice el profeta, aprenden a descansar en Él y a vivir en la paz que el Señor nos da en medio de las tribulaciones. Y no es algo que nace de nosotros, es algo que el Señor nos da cuando estamos cerca de Él. En tercer lugar, este árbol nunca se seca. ¿Y saben por qué? Porque su raíz siempre está recibiendo la frescura del agua. Por eso no se preocupa porque llegue en el verano con sus fuertes temperaturas. No sé si ustedes conozcan cultivos de flores u otro tipo de plantas donde el éxito de sus cosechas está prácticamente asegurado. ¿Y saben por qué? Porque ellos han desarrollado sistemas de riego que en todo tiempo están nutriendo las plantitas. El verano para ellos no es una amenaza. Asimismo, hermanos, el creyente que ha aprendido a confiar en el Señor, la temperatura de las pruebas, en lugar de alejarlo de su Redentor, ¿saben qué hace? Más bien lo acerca más al agua de su Salvador. Y sería muy bueno nosotros irnos evaluando a la luz de las Escrituras. ¿Para dónde cogemos nosotros en medio de la tribulación, en medio de los desafíos? ¿Nos alejamos del Señor o buscamos más el agua viva de Dios? En cuarto lugar, aún en medio del verano, en medio de los sequedales, sean cortos o sean largos, este árbol siempre seguirá dando fruto, dice. A diferencia de muchas personas que cuando llegan las pruebas recurren a medios pecaminosos con el fin de salir de esas pruebas, el creyente que confía en el Señor y permanece ahí a sus pies, aún en medio de las tormentas y de los retos de la vida, seguirá produciendo el fruto del Espíritu que Dios ha puesto en ellos. Y eso es lamentable, hermanos. Me venía a la mente, preparando este mensaje, tantas personas que en medio de las dificultades, lo primero que hacen es regresar al mundo. No fui capaz, pastor, no fui capaz. Me cansé de pedirle al Señor, pero nunca llegó nada. Entonces me tocó hacer lo que sé hacer muy bien, o delinquir, o hacer cosas ilícitas, si no ilícitas, al menos pecaminosas. Pero dice aquí la palabra del Señor, el que confía en Dios no. El que confía en Dios espera en Dios. Y sigue dando el fruto de la santidad, sigue dando el fruto de justicia, sigue dando el fruto del amor, sigue dando el fruto de la gracia de Dios. No se desvía ni a la derecha ni a la izquierda. El profeta Jeremías está citando prácticamente de manera textual las palabras del salmista, cuando también el salmista contrastó la vida del justo y del injusto. Por allá en el Salmo 1, versículo 3 dice: será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo y su hoja no se marchita. Pero el salmista agrega: en todo lo que hace, prospera. Tanto Jeremías como David quieren que sus lectores, nosotros sus lectores también, entendamos que ellos también han encontrado esa fuerza en el Señor. Fue esta fe sostenida y alimentada por la palabra de Dios la que los capacitó, los pudo capacitar a ellos y los sostuvo para seguir siendo fieles a su llamado frente a la oposición, frente a las incontables pruebas y tentaciones que tuvieron que vivir. La fe, mis apreciados hermanos, la confianza en el Señor. Y mis hermanos, es un punto importante, porque nuestra fe debe de estar puesta en Dios, no en nuestra misma fe.
porque muchas veces creemos que creemos. Los creyentes somos bendecidos cuando, independientemente de la circunstancia o del entorno o de mis propios criterios, pongo mi confianza estrictamente en Dios. Ahí el creyente es bendecido, como dice esta palabra. Así como el árbol, hermanos, no es que seamos nosotros inmunes a las pruebas, no, nos llegan las pruebas, tal vez más pruebas que a una persona inconversa, pero la diferencia es que confiamos en quien estamos cimentados. Y los creyentes estamos cimentados ¿en quién? En la roca. No hay duda que las sequías llegan, pero tenemos una fuente de agua viva, sostenible todo el tiempo: la palabra y la presencia de nuestro Salvador. Así que el secreto del árbol no es su fuerza, sino su fuente. Igualmente nosotros, hermanos, el secreto del cristiano no es su propia confianza en sí mismo, no es su propia fortaleza, sus propias capacidades. Es la fuente de donde proviene esa vitalidad, que es Cristo Jesús y su palabra. Amén. Pero los seres humanos tenemos un enemigo que muchas veces no alcanzamos ni a reconocer. Eso nos lleva al tercer encabezado. Dios nos conoce más que nosotros mismos. Después de hacer el contraste entre la maldición y la bendición en la vida de los justos e injustos, el Señor ahora pasa a presentar la raíz del problema, la razón por qué las personas actúan como actúan, y esa razón se encuentra en el propio corazón del hombre. Dice los versículos del 9 al 11. Más engañoso que todo es el corazón, y sin remedio, ¿quién lo comprenderá? Yo, el Señor, escudriño el corazón, pruebo los pensamientos para dar a cada uno según sus caminos, según el fruto de sus obras. Como perdiz que incuba lo que no ha puesto, es el que adquiere una fortuna, pero no con justicia. En la mitad de sus días lo abandonará y al final será un insensato. En las Escrituras, cuando se habla del corazón, no se habla de este músculo que tenemos en el pecho y que bombea sangre. Se refiere al centro de los pensamientos de una persona, es decir, la mente, la voluntad, las emociones y el conocimiento del bien y del mal, o sea, la conciencia de una persona. Eso es bíblicamente el corazón. En síntesis, lo que el Señor dice es que la forma de pensar y de entender el bien y el mal de esta gente es engañoso, falso, peligroso, difícil de conocerlo y de entenderlo. De hecho, el Señor añade que no tiene remedio el corazón del hombre, es incurable. Así que la incredulidad de estos judíos y de muchos incrédulos de hoy en día no eran simples dudas intelectuales, no era simple escepticismo ni oposición emocional a la verdad. Su incredulidad es la consecuencia de la corrupción del hombre que a toda costa reclama su autonomía, su independencia y se rebeldiza contra la soberanía de Dios. Queremos tus bendiciones, Dios, pero no queremos tu ley. Queremos lo que tú nos das, pero para vivir como nosotros queremos. Rebeldía. Y ante el engañoso y peligroso corazón del hombre, el Señor se hace una pregunta retórica. ¿Quién podrá comprender un corazón de estos? Tan confundido, tan indeciso, tan idólatra, tan pervertido. ¿Quién lo podrá conocer? Dios.
Dios es el único que conoce los corazones. ¿Por qué? Porque Él es el que pone a prueba lo que tú piensas, lo que pensaban los judíos en ese tiempo, lo que pienso yo, para determinar la verdadera naturaleza de las personas, incluyendo imperfecciones, defectos o cualidades y virtudes. Dios es el que prueba nuestros pensamientos. Y según este conocimiento del Señor, Él dará a cada quien su recompensa, tanto en esta vida como en la eternidad. Y así como en la actualidad, hermanos, en los tiempos de Jeremías, el engañoso corazón del hombre era guiado por el profundo deseo de acumular riquezas y de tener el estilo de vida tan anhelado. El Señor les dice: ustedes son como la perdiz, que cubre debajo de ella los huevos que no ha puesto, pero espera que empollen. Asimismo, ustedes también guardan lo que no es suyo, porque se han rebelado contra Dios. En el momento menos pensado, también les será quitado. En realidad, yendo a la connotación original, no son más que necios, estúpidos que perdieron el buen juicio, no saben diferenciar lo bueno de lo malo, cambiaron al Dios verdadero por las cosas materiales de este mundo. En últimas, el estilo de vida que ellos están viviendo solo indica lo que realmente están creyendo, en todo menos en el Dios verdadero. Indudablemente, hermanos, la palabra de Dios siempre será el mejor electrocardiograma espiritual para conocer el estado de nuestro corazón. La palabra de Dios. Muchas veces nosotros decimos: yo conozco a mis hijos, yo conozco a mi esposa, a mi esposo, pero lo que la Escritura nos está diciendo es que no nos conocemos ni a nosotros mismos, ni a nosotros mismos. Según el Señor, nosotros no tenemos la sabiduría ni la sensatez para evaluar nuestro propio corazón. Si en este momento hiciéramos un ejercicio, tomáramos papel y lápiz para calificar nuestra forma de pensar y de entender el bien y el mal, de cómo llevamos nuestra vida, seguramente terminaremos con un resultado positivo a favor de nosotros mismos, aunque nuestra vida esté vuelta un caos. Pero estamos bien. Yo hice aquello, pero por esto. Yo soy así, pero por esto. Terminamos ganando siempre. Tal vez seamos controladores, manipuladores, egoístas, orgullosos, resentidos, amargados, tercos, llevados de nuestro parecer, pero no nos reconocemos como tal. No. Más fácil justificamos nuestras acciones y nuestras formas de pensar considerando que son por el bien de los demás o porque Dios nos mostró algo que el mundo todavía no conoce. A mí Dios me lo hizo entender así. No, hermanos. La realidad es que no nos conocemos a nosotros mismos, porque nuestro corazón es ¿qué? Engañoso, peligroso, difícil de entender, difícil. Solo Dios, mis hermanos, solo Dios conoce los más íntimos, oscuros y profundos pensamientos e intenciones de nuestro corazón. Solo Dios. Y el Señor sabe cómo hace esto, cómo nos reconoce, cómo nos prueba, por medio de su Espíritu y su bendita palabra, que funciona como un espejo, nos expone a nosotros mismos. Eso es la palabra de Dios. Nosotros podemos decir que amamos, pero ante el espejo de la palabra encontramos un orgulloso egoísta. Nosotros podemos decir que somos buenos hermanos en Cristo, en la familia, pero ante el espejo de la palabra podemos ver un altivo fariseo,
que tal vez a simple vista no lo reconocemos. Pero ¿quién nos muestra eso? ¿Quién te muestra a ti y a mí lo que realmente somos? La palabra de Dios, porque ha sido el medio para el Señor escudriñar nuestros pensamientos. Así es que, amados, para que no vivamos en ese autoengaño por nuestra forma de pensar y por nuestros conceptos de lo que es bueno y lo que es malo, expongámonos, hermanos, expongámonos con sensatez ante la palabra de Dios. No sea que terminemos como estas aves que pone de ejemplo Jeremías. Terminemos poniendo nuestra confianza en cosas, en apariencias, en mí mismo, cosas que al final del día no podremos conservar. Así es que aprendamos a confiar y depender con sensatez y honestidad de Dios. Si quieres tú examinar tu corazón, tomemos la palabra de Dios y hagamos el ejercicio. Cuando la estés leyendo y hoy que la estás escuchando, por eso les hice la recomendación inicial, no estés pensando en el que no vino, no estés pensando en el que crees que debería estar acá. Piensa en ti, piensa en ti. ¿Cómo es tu corazón? ¿Crees que tu corazón es engañoso? Muchas veces, como lo hemos dicho a lo largo de estas enseñanzas de Jeremías, que encontramos ese patrón, siempre nos excedemos en autocompasión y queremos muchas veces lo mejor para nosotros, muchas veces con egoísmo, muchas veces con codicia. Pero en el último encabezado, Jeremías nos da un ejemplo de dónde es que realmente debemos poner nuestra confianza. Dice: la esperanza de un corazón sensato y un corazón engañoso. Conforme nos lo acaba de indicar en el punto anterior, según lo que nosotros guardamos en el corazón, así mismo es lo que creemos. Y según lo que creemos, así mismo es la esperanza que tenemos. Dicen los versículos 12 al 14. Trono de gloria, enaltecido desde el principio, es el lugar de nuestro santuario. Oh Señor, esperanza de Israel. Todos los que te abandonaron serán avergonzados. Los que se apartan de ti serán escritos en el polvo, porque abandonaron al Señor, fuente de aguas vivas. Sáname, oh Señor, y seré sanado. Sálvame y seré salvado, porque tú eres mi alabanza. En un momento sublime y santo, Jeremías eleva sus ojos al cielo, hacia lo que es duradero, verdadero y seguro. El Señor que vino para morar entre su pueblo y que les ha dado tantas promesas grandes y preciosas y que las ha cumplido. Pero también Jeremías mira a su alrededor. A diferencia de él y de los verdaderos creyentes, aquellos que se niegan a aceptar y a reconocer a Dios, cuyos corazones están corrompidos y engañados, tendrán que humillarse ante su propia vergüenza, ante su propio remordimiento por el desprecio a Dios y su llamado. Ni siquiera serán recordados, está diciendo el profeta. Desde el inicio de este libro, los primeros oráculos que el Señor le dio a Jeremías, decía que los iba a castigar. Y por allá en el capítulo 2, versículo 13, nos da la causa. Porque dos males ha hecho mi pueblo, me han abandonado a mí, fuente de aguas vivas, y han cavado para sí cisternas, cisternas agrietadas que no retienen el agua. Ellos serán desechados porque le dieron la espalda al Dios verdadero, a la verdadera fuente que nunca se seca, que nunca escasea.
al único que podía saciar su sed por siempre y ser su refugio en todo tiempo y en todo momento. Y hermanos, esto es lo que no debemos hacer nosotros en nuestro tiempo. Porque, amados, la misma fuente de agua viva que rechazaron los judíos en su momento, también la tenemos hoy nosotros. Jesús. Jesús es la fuente de agua viva, tal como Él mismo se lo confirmó a la mujer samaritana 700 años después de Jeremías. Juan escribió estas palabras, Juan 4:10. Jesús le respondió hablando con la mujer samaritana: si tú conocieras el don de Dios y quién es el que te dice dame de beber, tú le habrías pedido a Él y Él te hubiera dado agua viva. Igual que la mujer samaritana, Jeremías en su momento también bebió de esa agua viva. Y ahora clama a Dios para que el Señor le proporcione la cura para su dolor, para sus heridas físicas, emocionales, espirituales. El profeta cree profundamente que Dios es el único que lo puede rescatar de su ruina, de su destrucción final. Sálvame y seré salvado. Las obras de Dios, dice Jeremías, son loables. Él es el único que inspira y es digno de toda la alabanza y de toda la adoración por siempre. Y no solo, mis apreciados hermanos, en los tiempos de Jeremías, el Señor sigue siendo y seguirá siendo por siempre el único digno de toda la adoración de su pueblo. Amados, cuán lamentable es que en la actualidad también haya tantas personas cavando sus propios pozos en busca de agua y cosas que satisfagan sus necesidades y deseos, sin querer ver que Cristo es esa agua viva, suficiente para todo lo que nuestras sedientas y hambrientas almas necesitan. Al igual que aquellas cisternas rotas del tiempo que menciona Jeremías, todo lo que este mundo brinda tampoco será suficiente, hermanos. Nunca será suficiente. El que ama el dinero será esclavo de su dinero. El que vive para el placer y sus excesos, luego tendrá que sufrir el dolor de la culpa. El que busca la felicidad en las cosas de este mundo vivirá siempre frustrado porque nunca la alcanzará. El que quiere incansablemente asegurar su futuro no podrá disfrutar los días de su presente. Y lo peor de todo, hermanos, en aquel momento en que el dinero, el placer, la felicidad y los anhelos lleguen a su fin y Dios nos haya dado la espalda, pregunta: ¿dónde encontraremos la esperanza para nuestra vida? Ya todo se ha acabado, ya todo terminó. Las riquezas por las que tanto me esforcé y sufrí se acabaron. Los amigos ya no están. La salud de la que disfrutaba hoy ya no existe. Aún las esperanzas y las tantas promesas de mis más cercanos ya no están. ¿En quién ponemos nuestra confianza, hermanos? Así que, amados, seamos creyentes o no, hoy es el día de beber el agua de vida eterna, el agua de Cristo. Y Cristo es el único que puede darle verdadero sentido a tu vida, a nuestra vida. Así es que no nos dejemos empujar por nuestro engañoso corazón, hermanos. Y con esto voy cerrando. Es a este punto al que debemos llegar esta mañana, hermanos. A la reflexión respecto en quién o en qué estamos nosotros poniendo nuestra confianza y nuestra esperanza. Hermano, tu bendición no está en hacer lo que tú quieres,
ni lo que tu corazón te empuja a hacer, te dice que hagas. ¿Sabes por qué? Porque los pálpitos del corazón no siempre son correctos, ni siempre provienen de Dios tampoco. Por el hecho de vivir en una naturaleza caída, nuestro corazón constantemente, como lo acabamos de ver, está expuesto a ser engañado y lo peor, a autoengañarse, que es peor todavía. Es más pasable que otros me engañen. Pero cuán triste y difícil es salir de ese pozo, de esa oscuridad, cuando somos nosotros mismos los que nos estamos autoengañando. Nuestra bendición realmente está en que en toda circunstancia y en todo tiempo recurramos a nuestro Señor Jesucristo y su bendito consejo. ¿Lo estás teniendo en cuenta en este tiempo para las decisiones que estás tomando? Hermanos, Él es el único que nunca falla, el único que no tiene ningún tipo de interés particular como para engañarnos. Así es que siempre será fiel y siempre será verdadero. Recordemos entonces, y con esto cerramos, recordemos siempre, el corazón del hombre es engañoso, pero el Señor eternamente será fiel y verdadero. Amén. Vamos a darle gracias al Señor, hermanos. Poderoso Dios, te damos muchas gracias, Rey soberano y eterno. Gracias, Dios mío santo, porque tu palabra de principio a fin, Señor, está hablando a nuestros corazones, Dios. Cada versículo, Señor, es un llamado de atención, de consuelo, de exhortación, de aliento, de esperanza que tú traes a nuestras vidas. Pero Señor, cuán grande eres tú, Dios mío santo, que en unos cortos versículos, en unos pocos versículos, Señor, nos dices con contundencia, Señor, y con autoridad, ¿quiénes somos, Señor? Cuán engañado es nuestro corazón, Señor, y cuán engañados vivimos los seres humanos cuando nos dejamos llevar por Él. Pero Dios, también nos das tanta esperanza, Señor. Nos das tanto consuelo, Padre bendito. Te rogamos en el nombre de Jesús, Espíritu Santo, que por favor nos ayudes a la sensatez, Señor. Ayúdanos, Padre bueno, para que ojalá desde hoy mismo, Señor amado, cuando abordemos la palabra, cuando escuchemos la palabra, cuando nos enfrentemos a la palabra, veamos nuestro interior, Señor. Ayúdanos a ver no la persona que nosotros quisiéramos ver en ese espejo de la palabra. Ayúdanos a ver como realmente somos, amadísimo Dios. Ayúdanos a ver no solamente las virtudes y cualidades de nuestro corazón. Permítenos ver la podredumbre que también hay en nosotros, Señor. Gracias por recordarnos, Padre bueno, cuán engañados muchas veces estamos los seres humanos, Padre. Ayúdanos, Dios mío santo, a cada vez depender más y más de ti. Aprender a confiar y a esperar más y más en ti, soberano Señor. Ayúdanos, Padre admirable, para huir de la maldición de un corazón engañado y más bien buscar la bendición de un corazón sensato, Padre bueno. Señor de la gloria, permite que esta palabra, Señor, no sea un sermón más, no sea un discurso más en el corazón de mis hermanos y en el mío. Que cada palabra sea un martillazo a nuestras vidas, Dios mío santo, para elevar nuestros ojos hacia ti. Te lo pedimos y agradecemos en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén, Señor, y amén.